que obviamente le decimos buen día, pero primero preguntarte qué lectura te quedó de ayer. ¿Cómo va? ¿Cómo están, compas? De ayer. No, bueno, primero lo masivo de la convocatoria, no solo en Buenos Aires, sino en las principales ciudades del país, e incluso en ciudades mucho más pequeñas, donde hubo, no sé, por ejemplo en Gualeguay hubo más de 10.000 personas, una ciudad que es pequeña, Sí, sí. donde efectivamente fue una movida muy importante de los estudiantes universitarios, pero también de todo el ámbito que compone la vida de la educación universitaria en nuestro país. Me parece es como la primera reacción de nuestro pueblo que se torna transversal, no son los trabajadores, no son los estudiantes, no son sectoriales, sino que efectivamente Todo. atraviesa el conjunto de la sociedad. Eso se ve en el componente de ayer. Ayer había gente muy joven, había gente de la edad que estamos acá y había gente también mayor. Nosotros también se nota algo. Fue parte. Yo no me incluí en jóvenes, así que por eso lo dije. Y De la edad que estamos acá, dijiste. no, mayor. No, pero digo, no tenías un nicho para ponernos. Y eso efectivamente me parece que es como el primer, efectivamente puso en juego a los radicales, ¿no? Que estuvieron Claro. especulando a ser parte de la oposición dialoguista, sobre todo en el tratamiento de la ley Omnibus, que parece lejana en el tiempo, pero fue hace muy poquito. Los puso a jugar fuertemente en un rol opositor, fueron parte de la organización central de la movilización, desde los rectores universitarios. Están movilizando a cada rato, no la pueden creer. Las federaciones no pueden creer los radicales el nivel de movilización que están logrando. Claro. Pero bueno, es un triunfo del pueblo, me parece, en términos generales. Un pequeño triunfo en esta vorágine de ajuste y de promesas de más ajuste que hace Milei. La había hecho el día anterior en la cadena nacional. Así todo, bueno, recién nombrabas a los radicales y recién también lo comentábamos. Así todo, más allá de haber apoyado la marcha el día de ayer, gran parte, bueno, las universidades obviamente con Franco Sí, claro, Morada sí. pero así todo, todavía hoy se está poniendo en discusión si van a bajar, si el bloque radical va a bajar a dar quórum. Sí, tal Para cual. que se debata el Sí, presupuesto. efectivamente. Creo que la voracidad de las medidas de gobierno o de las falta de medidas de gobierno, sobre todo en el ámbito de la gestión, pone en contradicción absolutamente a todos los bloques. Me parece parte de lo que viene pasando, particularmente, y lo vinculo a nuestro bloque, o por lo menos al bloque Unión por la Patria, en el cual nosotros nos sentimos, todos los que estamos acá y gran parte de los que nos miran, nos sentimos representados en términos generales. También entra en contradicciones y no tiene una acción única ni una Totalmente. manera de plantarse frente a la agenda que Milei y su gobierno imponen, ¿no? Bueno, un poco me parece también las contradicciones van quedando en puerta. Me parece la de la educación, la de la universidad pública, pero la de educación pública en general, es una discusión que es transversal y que por otro lado es antagónica con el gobierno. O sea, efectivamente pone a grandes sectores de la sociedad enfrente, en la vereda enfrente. A los radicales con todas sus dudas, sin duda Unión por la Patria con todas sus dudas a la hora de accionar en el Parlamento. Y parte de sus votantes. Sí, peor la pasaron Parte a... de sus votantes que no, sin duda, votaban contra la casta, pero no votaban en contra de derechos adquiridos hace más de un siglo por nuestro pueblo, ¿no? Te quiero decir que la pasaron mal en algunos lugares la columna de la franja, no sé si fue en Plaza Jusay o en la entrada de Plaza de los Congresos, pero la pasaron mal, la gente los puteó. Ayer te mandan saludos los compañeros de Diálogos Compañeros y Patria Compañera, compañeros que tienen un programa acá, porque me preguntaban por la columna Internacionales y reconocían ser seguidores de la cosa. Bienvenido. Clarita, Armando, Alicia, Cintia, Rosana, todos los compañeros estaban reunidos ayer y después les digo que me convidaron unas pizzas muy ricas. Bueno, columna Internacionales. Columna internacional. El último fin de semana hubo elecciones al Parlamento Vasco, colectividad importante en nuestro país, realmente numerosa y significativa en muchos ámbitos de nuestra sociedad, con la particularidad de que, si bien el Partido Nacionalista Vasco, el partido que a lo largo de gran parte de la historia del pueblo vasco ha sido el principal partido político, un partido independentista, pero de derecha, digamos, esa es la definición que hay que tener en claro.
virtualmente empató la elección con EH Bildu, el partido que representa históricamente a la izquierda abertzale, la izquierda nacionalista vasca, muy vinculada en otra época histórica a ETA, ¿sí? Sí. Pero bueno, efectivamente quedaron empatados. Tienen la misma cantidad de diputados electos cada uno. Mira. Y tienen que definir el Endacari, el próximo presidente de la Junta de Gobierno vasca. Igual que el gobierno de España. Se define igual, no con una mayoría compuesta, sino que es el que suma más votos, digamos. Pero lo definen en el Sí, Parlamento. lo define el Parlamento. Quedaron empatados en 27 votos cada uno. Para la izquierda abertzale es realmente un triunfo en términos simbólicos y reales, porque la verdad que la izquierda vasca, EH Bildu y antes, por ahí se acuerdan Batasuna o Herri Batasuna, en los 90 particularmente, todavía con ETA operativa, lo cual era un problema, porque yo tengo amigos del movimiento nacionalista vasco, principalmente de ámbito sindical, del LAB, de la Central Obrera, que fueron presos, siendo legisladores de sus pueblos, fueron presos acusados de ser etarras. Era muy fácil acusarlos, pese a que no lo eran y que eran representantes elegidos por su mismo pueblo, no podían cumplir los mandatos, porque donde hacían una que el gobierno español consideraba que era beneficiar a ETA, efectivamente iba a un juicio muy rápido y iba a la cárcel de esos compañeros y compañeras. Es un triunfo político, sin duda, y es un paso más hacia lo que ellos entienden ese proceso. Ellos quieren una Euskal Herria independiente, no se consideran parte de España, y si uno suma a la comunidad navarra, que ellos consideran parte de Euskal Herria en términos históricos y culturales, y el sur de Francia, lo que ellos denominan Euskaldun, que es como el territorio completo de Euskal Herria, hoy EH Bildu es la principal fuerza política. En el Parlamento navarro tiene su representación, en los parlamentos forales del sur de Francia también, con la particularidad de que Francia no tiene un único distrito que sea como el País Vasco francés, ¿sí? No existe eso, sino son varias comunidades autónomas que están divididas políticamente, digamos. ¿Cuál sería la forma, la mirada con respecto a la propia independencia del País Vasco entre la derecha y la izquierda en el País Vasco? Buena pregunta. ¿Qué diferencia al PNV y a EH Bildu? Primero, que no van a conformar el gobierno en conjunto, esa es la primera. El tercero en disputa es el Partido Socialista del Euskadi y el PSOE en el resto de España, del cual el gobierno actual, Sánchez, es parte del PSOE. Efectivamente, no. Hasta ahora el gobierno vasco, cortito esto, se conforma en la alianza del PNV y del PC, del Partido Socialista de Euskadi, y así viene siendo ya hace muchos años, desde 2012, un montón de años. Ahora esa posibilidad existe, pero también lo que pasa es que quedan con una situación legislativa que pesa mucho más que acá, incluso para las decisiones de gobierno, muy compleja, incluso con esa alianza el PNV. Entonces EH Bildu está forzando otro tipo de acuerdo que les permita llegar a poner el Lecandari, que sería histórico, el primer Lecandari abertzale de la historia del País Vasco. Pero volviendo a la pregunta de las diferencias, el PNV es un partido surgido por la oligarquía, la burguesía vasca de fines del siglo XIX. Si no recuerdo mal, el nombre de su fundador es Sabino Arana, que no sé si ustedes ubican la icurriña, la bandera vasca, que se parece a la británica, a la Union Jack, a la Inglaterra en particular. Bueno, no es que se parece, es una copia. O sea, efectivamente es una copia. Lo acabo de ver. Y además es una bandera partidaria, porque su origen es la bandera del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, efectivamente ha sido el sector nacionalista que hegemonizó la política vasca desde principios del siglo XX, y es un partido básicamente de base del sector industrial, de los sectores burgueses del pueblo vasco, que sin duda que los sectores trabajadores encontraron en esa reivindicación de independencia, autonomía, obviamente se vieron reflejados y acompañaron en una parte importante de la historia a este partido, que sigue siendo el mayoritario también, hay que decirlo, no es que no tiene votos, digamos. Pero por otro lado, y sobre todo después de la Guerra Civil Española, un proceso de derrota muy fuerte para la autonomía del País Vasco,
con el gobierno después de Franco, surge un nuevo movimiento independentista, ya con características de izquierda, con características de, bueno, el uso de la violencia, algo válido en la etapa de la posguerra, digamos, y hasta no hace muchos años empieza a configurarse todo un espacio mucho más radicalizado, que además no quería solo la independencia del País Vasco, sino que hablaba de socialismo, hablaba de transformar la sociedad en su conjunto, digamos. Y ahí empieza a aparecer esta izquierda abertzale que hoy tiene igualdad, digamos, en el Parlamento como mayoría en el Parlamento vasco. Orígenes comunes, que es la independencia del País Vasco, lo que difiere es el proyecto uno y de otro en términos políticos. Claro. El PNV es un proyecto burgués de un país en manos de los que siempre tienen todo. H. Bildu es un proyecto mucho más progresista, más de carácter anticapitalista, que bueno, que se basa en la experiencia histórica del movimiento obrero vasco y también de la ETA, ¿no? Rescata la etapa quizá más importante de ETA, que es la del antifranquismo, la de la primera etapa de la democracia, todavía en juego entre sectores profranquistas y los sectores institucionalistas del Estado español de esa época. Pero bueno, después no vamos a radicar a ETA, no quiero hacer eso, quiero dejarlo en claro, en términos históricos, sobre todo en su devenir ya en los años 80, después la segunda mitad de los 80, particularmente de los 90 y los 2000, fueron años donde ETA había perdido gran parte de contacto con su base política en el Euskadi, que había optado por otras vías para el proceso de liberación nacional, y eso ha generado también mucho daño y mucho dolor al mismo pueblo vasco, ¿no? Porque va a pagar las consecuencias con muerte y con cárcel, digamos, en términos generales. ¿Te puedo preguntar cuánto en Europa o en el mundo hay de esos y las posibilidades de esos separatistas? Hay un montón. Eso es algo que hay mucho, ¿sí? Mira. Quizá en Europa occidental ya no tanto, en lo que nosotros concebimos como la Europa que acá nosotros tenemos más vinculación histórica. Exacto. Eso es relativo, particularmente España es el caso más importante, porque no es solo el País Vasco, es también Cataluña y toda la historia del gobierno catalán, claro, que está en el exilio, Galicia. Puigdemont, Galicia tiene el movimiento nacionalista gallego, que es muy importante. Sevilla, que ha intentado. Andalucía, que es Andalucía, Andalucía, también tiene su momento, pero que implosiona pero España. mucho más flojo, reinos, digamos. ¿no? Porque eran reinos. Sí, claro, Tiene efectivamente. Andorra, que es un principado. Principado que está en en los Pirineos, entre Francia y España. Pero hasta Alemania tiene una discusión sobre una región. Sí, hay una región que se disputa históricamente con Francia, en lo que es el norte de Francia, que es la región de Saarland, es en inglés, no me acuerdo la traducción, que es una república, es una pequeña república históricamente, que bueno, que tuvo dos momentos uno de mayor autonomía después de la Segunda Guerra Mundial, pues no se ponen de acuerdo, para quién queda, quién lo administra. Lo administró Francia un tiempo, después lo devolvió a Alemania Federal, y en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, tiene un periodo de independencia, porque todo era un gran quilombo Europa, época de guerras civiles muy importantes, y los habitantes de esta región, que es muy cercana a Estrasburgo como referencia geográfica en Francia, aprovecharon la movida y se declararon independientes. O sea que nunca estamos exentos de una discusión de esas características. No, el estado más nuevo igual en términos de independencia es Montenegro, que es la última división de lo que era parte de la ex Yugoslavia. La república era Serbia y Montenegro. Hace más o menos 12 años se separa. También está Kosovo, que es un estado reciente, es parte de esa misma historia. Son las repúblicas más jóvenes. Pasa que eso lo amontonaron ahí después de la Segunda Guerra. Y después les paso un documental que explica un poco diferente la historia de Yugoslavia. Me imagino. Y por qué Yugoslavia termina siendo la última guerra gran guerra en Europa, súper cruenta, súper violenta, un país después sancionado, desmembrado geográfica y políticamente, pero que es interesante porque en la época de la Guerra Fría Yugoslavia era un estado, se decía estado buffer, como estado intermedio entre dos grandes bloques,
eran socialistas, pero también tenían elementos de las sociedades capitalistas, vivían muy bien. Yugoslavia era uno de los países con mayor desarrollo humano y económico de esa región. Pero bueno, cuando termina todo el bloque socialista, el socialismo real, para las grandes potencias europeas, Yugoslavia ya no era un valor, era un problema, porque era un país pujante industrialmente, tecnológicamente, culturalmente, deportivamente, en un montón de ámbitos. Pero sigue hablando de socialismo, entonces había un problema. Claro. O sea, ya no era un parámetro válido para 1992, que es donde está ya efectivamente el conflicto. Así que después lo podemos charlar más. Sí, dale, buenísimo. Es interesante esa etapa. Dice Juanelo, pregunta en el chat, cual le mando saludos a Juanelo, que le gusta el buzo que tengo puesto, me mandó un privado, le mando un abrazo. Gracias por el halago. ¿Qué pasa Irán-Israel? Irán-Israel. Sí, así, pero lo dice como si fuese un partido de fútbol. ¿Qué pasa entre así? ¿Qué pasa? ¿Cómo forman? Bueno, el fin de pasado, no este que pasó, el anterior, el sábado por la noche, tarde-noche acá de Buenos Aires, Irán responde al bombardeo a la embajada iraní en Damasco, en Siria, donde mueren 7 ciudadanos iraníes, entre ellos varios generales de la Guardia Republicana iraní. Define responder en un ataque que fue más simbólico que efectivo en términos militares, pero que fue visualmente impactante. Finalmente fueron entre misiles de crucero, cohetes, drones y toda la terminología que surgió todo en ese momento, que además atravesaron varios países. Eso es lo que hay que decir, pero no son vecinos entre Irán e Israel. Exacto. Está Irak, está Jordania, digamos, y todo eso, esos países se vieron involucrados de alguna manera, y también fueron, sobre todo Jordania fue parte del escudo de la cúpula de hierro, digamos, se constituyó en parte de esa cúpula de hierro. Lanzaron aproximadamente 140 dispositivos contra objetivos militares israelíes. Eso sí, se supo de antemano que no había objetivos civiles, no era la función del ataque infligir muerte en el pueblo israelí, sino que efectivamente era atacar estos objetivos, que eran bases militares, defensas antiaéreas, etcétera, etcétera. Que bueno, que la cúpula de hierro funcionó, hay que decirlo también. Derribó casi el 98% de esos misiles, drones y cohetes. Está mal lo que voy a decir, pero me da tanta bronca como el coyote. Ninguno llegó al objetivo. Algunos llegaron a objetivos militares. Particularmente uno que preocupó en general a la opinión pública internacional fue una base que está en el sur de Israel, en el medio del desierto, que es una base donde hay uno de los sistemas de armas más importantes de Israel, que son unos aviones de combate F-35, que ahí nadie blanquea si hubo daños o no a esos aviones en particular, que sería un garrón por costos económicos, además porque es un avión de última tecnología. Boludo. No, boludo. Sí, tal cual. No, bueno, es una cuestión objetiva, digamos. Hubo mucho ruido con eso, porque se sabe que los pocos drones que llevan a destino o no misiles, hay imágenes de eso. No hay imágenes. Ni va a haber. Israel se ocupó rápidamente de que no pudiera haber imágenes, o sea, de que no se difundieran. Con su aparato tecnológico y demás, no hay imágenes prácticamente de impactos en territorio israelí. Hay uno solo que es real, que es cierto. Después hubo mucho fake, obvio. O sea, en las redes pasa eso. Lo que sí también fue a una torre de televisión, o sea, de los sistemas digitales de transmisión. Sí. Pero el video que es correcto, es real, digamos, es un video estará, no sé, a 1 kilómetro más o menos del objetivo, que es una base militar israelí que recibe dos estallidos, ¿no? Se ve primero el que cae y al segundo y medio cae otro, que es uno de los lugares donde se supo que hicieron blanco, digamos. Pero bueno, ahí la respuesta fue en términos simbólicos. Sí. Ahora, a los pocos días, después de un debate muy fuerte entre Estados Unidos e Israel, y en el medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde creo que todo primó
el sentido común, vamos a decir, de no haber una guerra abierta en esa región. Menos en Argentina. Menos en Argentina, que ahí salió Adorni a decir que Milei se iba a poner al frente de la defensa del mundo occidental. No hay plata, le digo yo. Claro, no hay plata, pero de hecho una de las consecuencias es que se termina confirmando para Argentina, se termina confirmando la compra de esos famosos F-16, que algunos dicen que son viejos, otros son que sirven, que no sirven. Es un debate inconducente porque... Pero el book que se está haciendo Petri... Claro, pero Petri anduvo ya de piloto, de marino... Tom Cruise un poroto. Y de comando del ejército, ya tuvo los 3 vestuarios en fotos oficiales. Bueno, a los pocos días de esta discusión, donde Estados Unidos sin duda puso paños fríos a una reacción militar abierta de Israel y condicionó algunas cosas, y el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si bien condenó a Irán, también advirtió a Israel que loco, no se zarpen porque esto se descontrola, digamos. Igual Israel lanzó un ataque que quedó ahí medio fuera de la agenda pública, donde Irán ratificó que no da ningún tipo de respuesta, porque no hubo daños prácticamente. Están denunciados también los israelíes por violaciones por crímenes de guerra. Una patrulla israelí cometió en una población ataque contra mujeres y menores. Lo que hace Israel todo el tiempo en tierra palestina. Claro. Mirá. Lamentablemente, claro, como dice Javi, lamentablemente la violación de los derechos humanos o incluso de los derechos que son del Tratado de Ginebra, que son en el ámbito de un conflicto militar contra población civil o incluso contra combatientes de un ejército regular o irregular, Israel tiene una larguísima trayectoria de violación de esos derechos, de no respeto. Lo que es brutal es que sea contra una población que viene siendo masacrada hace ya 4 meses. Crisis humanitaria. Más de 4 meses, con una crisis humanitaria terrible que ya lo dijimos acá varias veces. La falta de agua, la falta de alimento empieza a tener consecuencias muy jodidas, particularmente sobre los niños y las niñas, sobre las madres que cuidan a esos niños y niñas, o mujeres palestinas. Y eso es ya hoy toma carácter de un crimen contra la humanidad, ¿no? No hay otra forma de definir la acción militar que sigue llevando adelante Israel contra Gaza y contra el pueblo palestino. Sí. A mí me intriga, no sé si me lo vas a poder responder, pero de esto de las guerras a distancias, ¿cómo funciona un misil? Digo, yo lo mando y sí o sí tiene que impactar, o lo puedo hacer volver si no llego a destino. Es una buena pregunta. No, a ver, depende mucho de la tecnología del misil. Hay distintas como generaciones. En todo tipo de armamento hay distintas generaciones en las capacidades técnicas. Sí, me río porque me estoy imaginando los que puede llegar a comprar Argentina si compramos esos aviones. Pero particularmente los que usó ahora en general Irán, eran misiles, drones y cohetes de generaciones muy antiguas, con más de 30 o 40 años de tecnología, o sea, de retraso tecnológico. Por lo cual en general son misiles que vos disparás y no hay manera de retornarlos a casa. Yo pensaba que eran, cuando hablábamos de drones, pensaba que eran tecnologías más avanzadas. Mirá. No, porque antes a los drones, primero que no eran tan capaces como son ahora, esa es la Pero diferencia. Son específicos, digo, lo mando a tal objetivo y llega ahí sin equivocarse. Claro. Sí, siempre tiene una tasa de error, depende, pero ya hace muchos años que la tasa de error sobre un objetivo fijo es muy relativa. Nosotros tenemos una taza de arroz. Y está carísimo. En términos bélicos. La tasa de error es, digamos, cuánto puede pifiar en términos de, puede ser kilómetros, metros. Sí. Pero es muy pequeña, porque además son dispositivos pequeños, no eran grandes, no eran misiles intercontinentales que pueden volar una ciudad, digamos. Y que además Irán no los tiene todavía, también hay que decirlo. Pero bueno, efectivamente, lo que usó Irán ahora en particular son dispositivos antiguos tecnológicamente, y son misiles que una vez que disparás no vuelven. Claro. También se pueden perder en el camino, eso también, por la tecnología. Por la tecnología, lo que puedes hacer, hay métodos para que efectivamente se desactiven, se autodestruyan, en general esa es la posibilidad. Se autodestruyan en el aire o vayan al mar, digamos, hay formas de variar
el objetivo. Eso es en lo más reciente, no es tan lejano en el tiempo esas posibilidades. Lo que puede pasar es que pierda el sistema guiado, o sea, que falle algo, un componente mecánico, electrónico, y bueno, el misil termina en cualquier otro lugar. Pero es lo que se viene, digamos, más así. Sí, es lo que se viene. Cuerpo a cuerpo ya nos vamos a ver. No, bueno, lo de Ucrania y Rusia es todavía un poco así y es terrible por eso, porque la guerra esa de trincheras que está dando me parece más a la Primera Guerra Mundial, o sea, más de 100 años. Hoy con armamento moderno es la muerte de cientos y cientos, ya era una carnicería en esa época. Hoy las armas son más precisas, son mucho más capaces en términos tecnológicos, son guiadas. En la Primera Guerra Mundial no había armamento guiado, ahora sí. O sea, de hecho, el dron hay miles de videos de dron sobrevolando una trinchera, tira una bombita y eso es un herido o un muerto, digamos. No hay mucha. Incluso hacer inteligencia hoy, ¿cómo te escondes? Sí, tal cual, sí, claro. Es tan abismal la diferencia de la situación de nuestro país que ya nos dimos cuenta en los 90 cuando Carlos manda las fragatas, que estaban para hacer los mandados, los utilizaron nada más que para la propaganda. Sí. De hecho es la compra de estos aviones que hablábamos recién, y más allá del vestuario de Petri, tiene que ver con eso. Es un efecto propagandístico de Argentina alineándose de nuevo a un bloque militar, político, económico. Sin duda Estados Unidos es una gran potencia y eso, ojalá que este conflicto en Medio Oriente no siga escalando en dimensiones. Pero bueno, para Argentina se involucra de alguna manera gratis, ¿no? O sea, exactamente. O de manera muy cipaya. Lamentablemente tal vez no sea gratis. Claro, el punto es las consecuencias que eso implica, el volver al mundo occidental, como vienen declarando la gente de gobierno. Mientras no apunten a los objetivos sindicales en nuestro país, estamos contentos. Yo tengo amigos de la Central de Trabajadores de Irán. ¿Sí? Parvis, un gran compañero. Vos tenés amigos en de todos lados. formación. Sí, crack. Un tipazo docente, responsable de formación. ¿Y cuándo hablamos por No, Meet? chicos, no, habla apenas inglés. Es como realmente un objetivo difícil, o sea, porque... Pero le hacemos la entrevista en inglés, no hay problema. Después le mandamos la traducción, no hay ningún problema. No, y Javi lo domina bastante bien el inglés. No, yo también domino el inglés, pero sí. Antes es como un chino, o sea... Trabajador estatal no de América, pero de otro país que nosotros pudiéramos entrevistar gracias a tu gestión, por ejemplo. Y alguno vasco, ponele, que habla español. Muy buena, claro. Muy buena, sí. Me gusta. Euskera. Navarra. Euskera. Navarra. Algún compañero del lab, del sector público. Sí. Hay buenos compañeros. Me gusta esa. Brasileños también hablan portugués, pero también, tranquilamente. Esa es buena también. Bueno, acá tenemos un compañero que puede traducir, ¿no? Sí. Falo directo. Me encanta. Nosotros somos la única radio que tuvimos un corresponsal en el Mundial de Qatar, ¿o no? Sí, pero ninguno a la catarí. Ahí ya no. Ahí ya está complicado. Para Italia nos ayuda acá. Tenemos a Mario, a Marito. Sí, Marito. Claro, tenemos a Mario Marito, Deltano. Tenemos a Mario y cuando juguemos en Uruguay tenemos a Freddy. Bueno, creo que Alejandro Susinski sabe hebreo también, si queremos hablar con alguien. Claro, Ale nos puede dar el otro punto de vista. Claro. Puede ser. ¿Cómo tal no? Cual. Pero cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Gracias, compas. Bueno, estuvo acá en la columna internacional, es nuestro compañero Ignacio Nacho Cámpora.